Buen día y bienvenidos al cuarto episodio de Live. Hoy es domingo y voy a tener que hacer el video con los chicos adentro de la casa porque la vida no te da tregua. Así que mejor me voy a ir a limpiar el balcón. Otra característica que tienen todos los seres vivos es que poseemos adaptaciones. Y es un asunto complicado porque adaptaciones pueden entenderse de distintas maneras. Muchos autores, cuando describen adaptaciones, en realidad se refieren a procesos que realiza el individuo que los ayuda a acostumbrarse a vivir en un cierto medio. Como uno podría pensar, los árboles, cuando llega el otoño, empiezan a dejar de mandarle clorofila a las hojas y eso lleva a que después se van poniendo amarillas, se van muriendo y se caen sus hojas. Otra manera de usar la palabra adaptación consiste en considerarlas como características que los seres vivos poseen y que los ayudan a vivir en un cierto medio. Y la verdad es que parece lo mismo, pero no es lo mismo y no es igual. Porque la primera manera de entenderlo implica procesos que hace cada individuo. Son procesos individuales y que por ende no pueden ser heredados. Es como, por ejemplo, si nosotros no fuéramos a vivir a un lugar muy frío, lo primero que nos pasaría sería que empezaríamos a tiritar de frío, se nos pondría la piel de gallina, tendríamos toda una serie de respuestas que nos harían acostumbrarnos a esa temperatura, nos permitirían sobrevivir, obviamente dentro de un cierto rango. Si uno se va a vivir al polo sur, no hay posibilidad de que uno pueda tolerar la temperatura bajo cero tan fría, ¿no? Esos cambios, esas respuestas que son pasajeras y que son producidas en cada uno de los individuos, son más bien ambientaciones o aclimataciones y son el resultado de lo que conocemos como plasticidad fenotípica. Es decir, que nuestra información genética, la que tenemos en el ADN, puede ser interpretada de varias maneras. Esas varias maneras de interpretarla hacen que podamos responder al medio, que tenemos irritabilidad. Entonces, frente a un cambio en el medio, damos una respuesta que implica acostumbrarnos, ambientarnos, aclimatarnos, y eso nos permite vivir en medios muy diferentes. Ahora, cuando hablamos de adaptaciones, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando de características que el individuo posee porque son genéticas, que están en su ADN, que las tengo siempre y que no son un resultado de un proceso que haya hecho ese individuo. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, para los peces, tener branquias es una adaptación que les permite extraer oxígeno del agua, oxígeno O2, ¿no? Oxígeno molecular del agua. Para nosotros, tener pulmones es una característica que nos permite extraer oxígeno del aire. Esa es nuestra adaptación. Y siempre una adaptación es algo que depende del medio. Que si uno agarra un pez y lo saca fuera del agua, las branquias no le sirven de nada. No son una adaptación a extraer oxígeno fuera del agua. Tampoco entonces un pez podría intentar ambientarse a extraer oxígeno del aire. No puede. Pero por sí mismo, cada uno, cada individuo, producir patitas
y convertir sus branquias en pulmones porque necesita respirar. Es un proceso que no puede pasarle al individuo. Uno no puede ambientarse o aclimatarse a cualquier cosa. Otro ejemplo de adaptación lo podemos ver cuando consideramos a la fotosíntesis, que es la manera en la cual las plantas fabrican su propio alimento, para lo cual necesitan dióxido de carbono que extraen del aire, agua que extraen generalmente del suelo y la energía del sol. Ahora bien, la mayoría de las plantas hacen un tipo de fotosíntesis que se llama fotosíntesis C3, que básicamente implica que durante el día tienen los estomas abiertos y eso les permite extraer el dióxido de carbono del aire. Otras plantas, las crasuláceas, entre las cuales están los cactus y las plantas suculentas como estas, que tienen las hojitas llenas de agua, hacen un tipo de fotosíntesis diferente. Se llama fotosíntesis CAM. Es una ruta metabólica distinta que lo que implica es que solamente durante la noche los cactus y las suculentas abren sus estomas. Entonces, de noche tienen que acumular todo el dióxido de carbono que van a usar durante el día. Piensen que en general los cactus son originarios de América, sobre todo América del Sur, y en general viven en climas bastante áridos. Entonces, al tener la posibilidad de tener los estomas cerrados durante todo el día, eso las ayuda a no perder agua en un clima cálido, árido, como es muchas veces lo que encontramos en muchos lugares de América del Sur. Entonces, este tipo de fotosíntesis CAM es para los cactus y las crasuláceas en general una ventaja, es una adaptación que les permite sobrevivir en ese medio. No solamente eso, sino que hay otro tipo de plantas que son CAM facultativas. Y eso quiere decir que pueden hacer la fotosíntesis C3, la común, que tiene los estomas abiertos durante el día, o la fotosíntesis CAM, que va a abrir los estomas solamente durante la noche. Eso hace que las plantas que tienen este tipo de fotosíntesis CAM facultativa puedan ambientarse o aclimatarse. De acuerdo a qué tan árido sea el clima, van a hacer un tipo de fotosíntesis, la C3, o van a hacer la fotosíntesis CAM, que les ayuda a perder menos cantidad de agua. Bueno, ya se hizo de noche, la gata ya está encerrada, a los chicos les clavamos un Benadryl a cada uno, así que están dormidos. Ya es hora de terminar con este video. Resulta que esto de las adaptaciones tiene mucho que ver con la evolución. Y ese es otro concepto bastante complicado. Primero que nada porque evolución es una característica de la vida, puntualmente de las poblaciones, pero no es una característica que tenga cada individuo. O sea, cada uno de nosotros no puede por su cuenta evolucionar. No somos Pokémones. Lo que entendemos por evolución es que si tenemos una población formada por individuos, todos de una misma especie, que no son todos iguales, porque tienen características genéticas que los hacen distintos, vamos a decir que esa población evoluciona cuando la proporción de esas características de la población cambia a lo largo del tiempo. Entonces, un ejemplo es lo que sucedió con nuestra pecera. Nuestra pecera se inició con 4 peces, los cuales ninguno era de color amarillo, y con el tiempo trajimos otros 4 peces más. Entre ellos había un macho que era todo amarillo y una hembra que era de cola amarilla nada más.
Bueno, los peces se conocieron, se hicieron amiguitos, se reprodujeron, se fueron muriendo las generaciones, se fueron reemplazando. Y con el paso del tiempo se llegó a cómo está la pecera ahora, donde hay varios peces amarillos, hay incluso hembras completamente amarillas que antes no había originalmente, y no hay ahora, por ejemplo, ninguna hembra que sea solamente de cola amarilla. Entonces, todos esos cambios que se dieron en el tiempo, por ejemplo, cuando llegaron los nuevos peces y entonces la frecuencia del carácter amarillo aumentó, pasó de 0 a algo que no era 0, o después cuando se fueron reemplazando las generaciones con el paso del tiempo y fue cambiando la proporción, eso también es evolución. O sea, sin importar cuál sea el motivo por el cual cambie la proporción o frecuencia, va a ser evolución. No importa si es porque son inmigraciones, si es porque hay mutación, si es porque fue al azar o si es por el motivo más conocido por todos, que es la selección natural. Entendemos por selección natural cuando los individuos de una población, que no son todos iguales, que tienen diferencias, algunos de esos tendrán ventaja en lo que sea, por ejemplo, conseguir alimento, conseguirlo, o ventajas para asimilarlo, o ventajas para degradarlo. Otros podrán tener ventajas en cuanto a cómo sobrevivir a los depredadores o cómo sobrevivir a enfermedades. Algunos podrán tener una ventaja en cuanto a cómo conseguir pareja. Lamentablemente es así, los seres vivos somos distintos en cuanto a eso también. Pero bueno, en fin, aquellos individuos que tengan ventajas para esas categorías, para esas cosas que son la vida, van a tener más hijos que los otros individuos que tengan una desventaja. Y esos hijos van a heredar las características de sus padres, siempre y cuando sean genéticas. Entonces, con el paso del tiempo, en esa población, las características que fueron ventajosas en los padres van a ir siendo cada vez más abundantes en los hijos. Y generación tras generación, la frecuencia va a ir aumentando, al punto que puede ser una característica que a la larga tengan todos los individuos de la especie. Y si esa característica la tienen todos los individuos de la especie y los ayuda a vivir en el medio en donde viven, entonces la llamamos adaptación. Así que por el momento, la selección natural es el único mecanismo que puede explicar el surgimiento de las adaptaciones. La verdad es que esto es simplemente una introducción acerca de lo que es la evolución. Se podría hablar mucho más, pero ya es tarde y estoy cansado y me quiero ir a dormir. Así que les digo, comenten, pongan like, digan algo, suscríbanse y... ¿saben quién es el señor de la foto? Les dejo una palabra clave para que busquen: Moto Kimura. Hasta la próxima.